La mujer sufrió un aborto, pero su vientre seguía creciendo, la verdad dentro de su abdomen. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Beatriz Martín, de 33 años, vivía con su esposo Tomás en un barrio antiguo de la ciudad de Zaragoza. Durante 8 años, la pareja había soportado en silencio el dolor llamado infertilidad. Después de múltiples inyecciones hormonales, tratamientos médicos, oraciones e incluso lágrimas, finalmente, en una tarde a comienzos de la primavera, el test de embarazo mostró 2 líneas marcadas como un milagro. Tomás, mira, 2 rayas. De verdad son 2 rayas. Gritó Beatriz desde el baño, temblando mientras sostenía la prueba. Tomás corrió hacia ella, con los ojos abiertos de par en par, y la abrazó con fuerza. ¿Estamos esperando un hijo? Dios mío, gracias. Con el paso de las semanas, la alegría en ellos creció cada vez más. Beatriz anotaba cuidadosamente cada pequeño cambio en su cuerpo, tomaba vitaminas a diario, evitaba esfuerzos físicos e incluso se negó a asistir a la fiesta de cumpleaños de su suegra por temor a estar demasiado tiempo de pie. Su embarazo avanzaba sin problemas hasta la semana 15. Pero en una sofocante noche de sábado, el destino comenzó a desmoronarse. Tomás, despierta, me duele mucho el vientre, susurró Beatriz, despertando a su esposo alrededor de las 2 de la madrugada. Él se levantó de golpe y vio a su esposa encorvada de dolor, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Debajo de su camisón blanco, una mancha de sangre roja oscura se filtraba por la tela. Dios mío, está sangrando, tenemos que ir al hospital ya, gritó, tan confundido que se puso la camiseta al revés. Ambos salieron corriendo hacia el auto y condujeron directamente al centro de salud de San Gregorio, el centro médico más cercano, a 13 minutos en coche. En la noche, la sala de urgencias brillaba con una luz tenue. Una enfermera de guardia llamada Clara Aguado, originaria de Valencia, atendió rápidamente a Beatriz y la llevó a la sala de ecografías. Llamaremos al doctor enseguida. Traten de mantener la calma, por favor. Poco después, llegó el doctor Álvaro Molina, médico de guardia nocturna. Era un hombre de unos 58 años, con cabello entrecano, la bata blanca arrugada y ojeras marcadas por el cansancio. Beatriz había oído hablar de él, un doctor experimentado, conocido por ser eficiente pero poco empático. ¿Desde cuándo comenzó el dolor? ¿Hace cuánto está sangrando?, preguntó rápidamente mientras colocaba el transductor en el ecógrafo. Hace como más de 1 hora. Primero fue un dolor leve, luego el sangrado fue aumentando. ¿Es su primer embarazo? Sí. Bien. Acuéstese boca arriba. Subéis la blusa. Encendió un ecógrafo antiguo, en blanco y negro. La pantalla parpadeó un momento antes de mostrar una imagen borrosa. Beatriz giró la cabeza, esperando escuchar el sonido del corazón como en las ecografías anteriores. Pero no hubo nada, solo silencio. El doctor Molina frunció el ceño, movió el transductor varias veces y soltó una frase seca. No hay latido fetal. Beatriz se quedó paralizada. Perdón, ¿no habrá un error? No es un error. No hay actividad cardíaca. Es probable que el feto haya muerto hace varios días. Tomás habló con voz temblorosa. Pero, ¿cómo es posible? La semana pasada fuimos a una consulta privada y el corazón latía fuerte. No estamos en un hospital especializado. Trabajo con equipos limitados. La máquina no es moderna. Pero tengo experiencia, respondió él con voz monótona y fría. Clara, la enfermera, frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Deberíamos hacer un legrado esta misma noche para evitar una infección, concluyó el doctor Molina. ¿Esta misma noche? No, no hay otra opción. Beatriz rompió en llanto. Puede quedarse con un cuerpo sin vida dentro y esperar varios días hasta que comience un parto falso. Pero no lo recomiendo. Tomás apretó la mano de su esposa y miró a la enfermera Clara. ¿Podemos esperar hasta la mañana, hacer un análisis de sangre o algo? Clara miró a la pareja con preocupación,
Estaba a punto de responder cuando Molina la interrumpió. Ella está sangrando. Esperar hasta la mañana es peligroso. Si deciden no proceder, será bajo su responsabilidad. La amenaza helada se metió en la mente de Beatriz. Respiraba agitadamente, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tomás, tengo miedo. Tomás dudó. Yo tampoco estoy seguro, pero si el doctor lo dice. Yo firmo, susurró Beatriz con voz ahogada. Clara trajo el formulario de consentimiento. No dijo nada, solo miró de reojo a Molina con una expresión difícil de descifrar, y le ofreció el bolígrafo a Beatriz. La habitación se volvió silenciosa, sofocante. Solo se escuchaba el trazo del bolígrafo sobre el papel. El procedimiento se realizó alrededor de las 3 de la madrugada. El doctor Molina ordenó sedación leve y llevó a cabo todo el procedimiento sin la supervisión de otro médico. El ecógrafo fue apagado una vez firmado el consentimiento. Nadie volvió a revisar nada. Clara, obligada a salir del quirófano, se apoyó en la pared del pasillo, apretando el expediente clínico entre las manos. Dentro de la sala, el sonido del aspirador era constante, como un viento atrapado en una pesadilla. 12 minutos después, Molina abrió la puerta y se quitó los guantes. Ya está, sin complicaciones. Beatriz fue empujada fuera de la sala, los ojos nublados por la anestesia. Tomás corrió hacia ella y le sostuvo la mano. ¿Estás bien? Duele. Me siento vacía. A la mañana siguiente, Beatriz despertó con un aturdimiento abrumador. Estaba en la cama del hospital, con Tomás a su lado, quien no había dormido en toda la noche. El doctor Molina entró, entregó una receta con antibióticos, analgésicos, y dio algunas instrucciones escuetas. Descanse en casa, mantenga la zona limpia, si tiene fiebre, regrese. Tomás preguntó, ¿necesitamos hacernos algún análisis? ¿O una revisión en unos días? No es necesario, todo ya fue tratado. ¿Y los resultados de la ecografía, o alguna imagen? No imprimimos las imágenes. Ustedes firmaron el consentimiento. La respuesta fue un punto final. Sin explicaciones, sin consuelo, sin una palabra de empatía. Clara los acompañó en silencio hasta la salida. Justo antes de que Beatriz subiera al coche, la enfermera le susurró. Lo siento mucho. Si necesita algo, puede consultar en un hospital más grande. Es solo que, lo lamento. Beatriz asintió con debilidad. Ese susurro fue como una aguja diminuta en medio de una neblina de dolor y duda. Al llegar a casa, nadie dijo una palabra. El pequeño apartamento, que antes resonaba con risas, ahora solo tenía el sonido monótono del reloj de pared. Beatriz se sentó en una silla, con las manos sobre su vientre plano y vacío. Miró la vieja imagen de la ecografía pegada en el refrigerador, una imagen borrosa que alguna vez simbolizó esperanza. Yo maté a nuestro hijo, ¿verdad, Tomás? Sollozó. No, no hiciste nada malo. Fue el médico. Pero yo firmé, con mi propia mano firmé, como si hubiera renunciado a esa pequeña vida. Tomás la abrazó con fuerza, pero no pudo ocultar la mirada vacía y temblorosa en sus propios ojos. También estaba luchando contra el mismo tormento. ¿Fue aquella decisión nocturna un error irreparable? El pequeño apartamento en Zaragoza se volvió una sombra. Las cortinas permanecieron cerradas durante días. Beatriz no se bañaba, no comía, solo se acurrucaba en el sofá, abrazando una almohada como si quisiera desaparecer. No puedo respirar, Tomás, dijo una mañana, con voz deshecha. Puedes llorar, puedes gritar, pero no te lo guardes todo dentro, respondió Tomás mientras recogía pañuelos empapados de lágrimas. Pero Beatriz no gritó, solo temblaba. Un día después de llegar a casa, comenzaron los espasmos uterinos, como contracciones dolorosas que venían en oleadas, como si el cuerpo se resistiera a aceptar lo ocurrido. Beatriz llamó al centro de salud San Gregorio como le habían indicado. Atendió un joven empleado de guardia llamado Julián Orozco, cuya voz sonaba aún insegura. Hola, me hicieron un legrado ayer. Me duele, como si estuviera de parto.
¿Su nombre, por favor? Beatriz Martín, el doctor Molina fue quien realizó el procedimiento. Ah, sí, el doctor dejó registrado que no hubo complicaciones. ¿Tiene fiebre? Todavía no, pero sigo sangrando bastante. Me duele y no estoy segura de lo que está pasando. Podría ser normal, el cuerpo necesita algunos días para ajustarse. Si no está tranquila, puede venir a revisión el lunes. Ese día era viernes. Beatriz colgó el teléfono con el corazón encogido. Lunes. Tendría que soportar esa sensación 3 días más. A la mañana siguiente, su esposo la llevó de vuelta al centro para un control. En su escritorio, el doctor Molina levantó la vista con expresión cansada. Hola, señora Martín, ¿todavía siente dolor? Sí, dolor fuerte, y el sangrado no se detiene. Siento como si algo todavía estuviera dentro. No hay nada anormal, es solo el cuerpo eliminando restos de tejido. No hay de qué preocuparse. ¿Puede hacer otra ecografía? Intervino Tomás con voz cautelosa. El doctor Molina se encogió de hombros. Creo que no es necesario. Sé lo que hice, pero si ustedes insisten, haré una revisión rápida. Encendió el ecógrafo, pasó el transductor por el abdomen de Beatriz durante apenas un minuto, sin usar Doppler. Veo algunos restos de tejido. Se reabsorberán solos. Le recetaré un antiinflamatorio suave y algo para el dolor. Beatriz se sintió incómoda. ¿No va a hacer análisis de sangre? ¿No se supone que hay que medir la beta-HCG para asegurarse de que ya no hay embarazo? Sé cómo evaluar. No es necesario. Créame, llevo 30 años haciendo esto, respondió él, levantándose como si la consulta hubiese terminado. En el pasillo, Tomás tomó la mano de su esposa. ¿Quieres ir a otro hospital? ¿O esperar unos días y hacernos un análisis por nuestra cuenta? Beatriz negó con la cabeza. No, no lo sé. Quizás estoy confundida. Tal vez esto es solo un efecto del shock emocional. Pero esa sensación no desapareció. La semana siguiente, Beatriz volvió a sentir náuseas, como en el segundo mes de embarazo. No se atrevió a decirle a nadie. Una noche, al tocarse el vientre, sintió algo. Moverse muy levemente, como un ondular bajo la piel. Seguro que estoy imaginando cosas. Debo estar volviéndome loca, murmuró frente al espejo, mirándose con ojeras y un rostro agotado. Se lo contó a su madre por teléfono. Mamá, creo que, ¿es posible que aún siga embarazada? Su madre rompió en llanto al otro lado de la línea. Hija, no pienses más en eso. Estás confundida. Rezo por ti todos los días, pero si sigues castigándote así, vas a derrumbarte. Incluso su amiga Sofía Morales, antigua compañera de trabajo, le dijo: Vea, lo que tienes es depresión post-pérdida. Es producto de tu mente. He visto mujeres que después de perder un embarazo escuchaban el llanto de su bebé. Es terrible, pero es psicológico. Beatriz guardó silencio. No sabía qué era real. Una noche, acostada junto a Tomás, susurró: Amor, si te dijera que siento que aún estoy embarazada, ¿me creerías? Tomás se volvió, acariciándole suavemente la mejilla. No lo sé, solo sé una cosa. No puedes seguir viviendo en esta duda constante. Quiero ir a otro lugar. No quiero volver al centro San Gregorio. Quiero hacerme una ecografía en otro sitio. ¿Vas conmigo? Claro que sí. El miércoles por la mañana fueron al Hospital Universitario de Zaragoza, donde está el servicio de obstetricia más prestigioso de la región. Beatriz solicitó una cita privada, pagando por consulta. La doctora de turno era Inés Ramos, una mujer joven de unos 35 años, con el cabello rizado y voz suave, atenta. Provenía de Burgos, conocida por su dedicación y muy querida por sus pacientes. ¿Usted dice que sigue sintiendo movimientos en el vientre? ¿Después de haberse realizado un legrado hace 3 semanas? Preguntó Inés mientras revisaba el historial electrónico. Sí, y tengo náuseas otra vez. Me siento como antes, cuando estaba embarazada, pero en el centro anterior me dijeron que era mi imaginación. ¿Trajo imágenes de la ecografía anterior al legrado?
No, dijeron que no las guardaban. Inés frunció el ceño y encendió el ecógrafo del hospital, un modelo moderno con Doppler color. En los primeros segundos, desplazó el transductor y luego se detuvo de golpe. El corazón de Beatriz se encogió. ¿Pasa algo malo? Inés no respondió enseguida. Aumentó la resolución y activó el modo Doppler. Una zona empezó a parpadear en rojo y azul, un latido rítmico y constante. Entonces levantó la cabeza y dijo con calma: Beatriz, aún tiene un feto vivo en su útero. Aproximadamente de 20 semanas. El latido es fuerte y estable. Parece que era un embarazo gemelar, y solo uno de los embriones fue expulsado durante el procedimiento. Beatriz se quedó paralizada. ¿Qué dijo? No siempre es fácil detectar un embarazo gemelar en ecografías antiguas, sobre todo si no se usa Doppler. Es probable que el médico anterior solo haya visto un saco gestacional dañado y haya sacado conclusiones apresuradas. ¿Mi bebé está vivo? Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar. Tomás se levantó y abrazó a su esposa. Dios mío, Dios mío. Inés habló con tono suave. Voy a convocar una junta médica. Pero lo que sí es seguro es que usted no ha perdido a su hijo. El bebé sigue ahí. Necesitamos hacer un seguimiento muy cuidadoso porque ha estado tomando medicamentos no adecuados, pero por ahora está vivo. Beatriz se cubrió el rostro. Los sollozos que había contenido durante semanas explotaron como una tormenta. La culpa, la angustia, la confusión se transformaron en una especie de pánico al revés. ¿Qué le hice a mi hijo? Yo firmé. Nadie podía prever esto. Haremos todo lo posible por salvar al bebé. Pero necesita mantenerse tranquila, dijo Inés, apoyando con suavidad una mano en su hombro. Los ojos de Beatriz se abrieron como si el mundo se hubiese roto en 1000 pedazos. Pero esta vez no por la pérdida, sino por la vida. Una vida frágil pero resistente, que aún habitaba en su cuerpo, aparentemente destrozado. Nadie está preparado para una verdad como esa. Beatriz regresó del Hospital Universitario de Zaragoza en un estado casi de shock. Pasó horas sentada en el auto, con la mirada fija en el vacío, sin pronunciar palabra. Tomás conducía con las manos temblorosas sobre el volante. Cada vez que miraba a su esposa, notaba que su mirada estaba perdida, como ausente de este mundo. Bea, ¿me estás escuchando? Susurró. Beatriz no respondió. Seguía con la mano sobre su vientre, que ahora tenía un significado completamente distinto. Unas lágrimas cayeron sobre sus jeans, pero sus labios permanecieron sellados. Todo fue un error, murmuró finalmente. No fue culpa tuya. Ni un poco. Firmé ese papel. Acepté que mataran a mi hijo. Te acorralaron. Confiaste en quien debía protegerte. El error no fue tuyo. Pero esas palabras no fueron suficientes para disipar la culpa que devoraba a Beatriz. Al día siguiente, el Hospital Universitario de Zaragoza organizó una junta médica de urgencia. Inés Ramos participó junto a 3 especialistas en embarazos múltiples poco frecuentes, entre ellos el Dr. Hugo Landa, referente nacional en gineco-obstetricia, con más de 20 años de experiencia en Madrid. Este caso es muy especial, dijo Hugo mientras pasaba las ecografías. No hay histología, no hay Doppler previo. Solo una anotación vaga. Aspiración de tejido fetal completa. No hay prueba alguna de que ese feto estuviera sin vida. Una médica intervino. Si era un embarazo gemelar, es posible que uno de los embriones muriera antes. Mientras que el otro continuó desarrollándose, pero pasó desapercibido. Por falta de equipo o experiencia. Inés asintió y señaló la pantalla, donde se veía la ecografía reciente, un feto con corazón fuerte y extremidades en movimiento. El bebé está completamente formado. Corresponde a la edad gestacional de 20 semanas. No hay malformaciones visibles. Pero, aún existe riesgo por los medicamentos que recibió tras el legrado. Entonces hay que hacer un seguimiento intensivo, pruebas completas. Si todo va bien, esto será un milagro médico,
Y también una advertencia muy seria, concluyó Hugo. Beatriz fue hospitalizada para vigilancia constante. Se realizaron análisis urgentes. Tomás permaneció junto a ella día y noche. No contaron nada a sus familias, ni ellos mismos lograban comprender del todo. ¿Tú crees que nuestro hijo está realmente bien?, susurró Beatriz una noche, en la habitación silenciosa, con el monitor cardíaco marcando el ritmo del bebé. No lo sé, pero si ha sobrevivido a todo esto, es el niño más fuerte que conozco. Siento que, él me perdona, aunque no lo merezco. Tomás apretó su mano. Nuestro hijo necesita que estés en paz. No que te castigues. Ya perdimos uno. Protegeremos al que queda, cueste lo que cueste. 3 días después, Beatriz recibió un correo electrónico del Centro de Salud San Gregorio. El contenido solo decía que, el procedimiento se realizó con éxito, sin complicaciones. No mencionaba el hecho de que seguía embarazada. Ni una disculpa, ni una llamada, ni una pregunta por saber si estoy viva o muerta, le dijo a Inés con voz cargada de ira. Inés la miró con seriedad. Tiene derecho a solicitar su expediente. Y si quiere, iniciar acciones legales. Beatriz guardó silencio. No estaba lista para pensar en una demanda. Solo podía pensar en la imagen del bebé moviéndose dentro de ella, y en las palabras del doctor Molina aquella noche. No hay actividad cardíaca. La semana siguiente, una desconocida le escribió a Beatriz por redes sociales. Se llamaba Lucía Barragán, y decía ser una enfermera que estuvo de guardia la noche del procedimiento. Sé quién eres. Ya no puedo quedarme callada. Esa noche, estuve en turno. Pero el doctor Molina ordenó que todas las enfermeras saliéramos de la sala. Sala de procedimientos. Él dijo que era un caso, urgente, sin tiempo para explicaciones. Cuando le pregunté por qué no se usaba el Doppler, me dijo, el equipo está dañado, pero yo sé lo que hago. Beatriz dejó caer el teléfono en la cama. Su corazón latía con fuerza. Le escribió de inmediato. ¿Podrías reunirte conmigo? Necesito hablar en persona. Yo, tengo miedo. Lucía aceptó. Se encontraron en una pequeña cafetería de la calle Mayor, un lugar tranquilo y poco concurrido. Lucía, de unos 40 años, vestía un abrigo largo, y su voz temblaba al hablar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Estaba en turno nocturno con otras 2 compañeras. Pero Molina no permitió que nadie entrara a la sala. El Doppler llevaba 2 meses dañado, pero el centro nunca lo reportó a los superiores. Siempre improvisábamos. ¿Qué? ¿2 meses dañado y aún hacían ecografías? Beatriz abrió los ojos con incredulidad. Sí, decían que no había presupuesto. Yo presenté un informe, pero nadie respondió. Y Molina, él está acostumbrado a actuar solo. Confía más en su intuición que en los equipos. ¿Ha cometido errores similares antes? Lucía dudó. No puedo asegurarlo, pero hubo 2 casos de fetos sin vida, en los que la familia sospechaba. Una madre joven juraba que aún sentía movimientos en el vientre, pero el doctor igualmente realizó el legrado. Nadie revisó. No había pruebas. Beatriz apretó los puños, sus labios blancos de tensión. ¿Estarías dispuesta a testificar si fuera necesario? Podría, pero tengo miedo de perder mi trabajo. Aún trabajo dentro del sistema de salud pública. Beatriz no insistió, solo asintió, con los ojos humedecidos. Gracias. Gracias por hacerme sentir que no estoy loca. Lucía la miró fijamente. No estás loca. Solo eres una víctima de un sistema perezoso, negligente y que desprecia la vida. Esa noche, Beatriz se sentó a escribir todo. Revisó sus notas, guardó los mensajes con Lucía y preparó una solicitud para pedir una investigación formal al Departamento de Salud de Aragón. Tomás la observaba desde lejos, viendo su figura más delgada, su cabello despeinado. Pero en su mirada ya no había miedo, sino una furia silenciosa y ardiente. Estoy contigo, hagas lo que hagas. Lo haré contigo. Beatriz asintió levemente. No permitiré que esto le pase a nadie más.
Aunque tenga que pagar un precio, lo sacaré a la luz. Beatriz permanecía en silencio en su habitación del Hospital Universitario de Zaragoza, con ambas manos sobre su vientre, como si protegiera lo único que le quedaba. No podía dormir, no tenía apetito. Su mente era un torbellino constante, desde la verdad abrumadora hasta la pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo confiar en un error así? Tomás se sentaba junto a ella, sosteniéndole la mano. Habían estado juntos 11 años, habían superado muchas pruebas, pero nunca había visto a Beatriz así, rota, pero dura como una roca helada. La puerta se abrió. Inés Ramos entró junto a otras dos personas. Uno era el doctor Hugo Landa, que ya había participado en la junta médica anterior. El otro era el doctor Javier Torres, un gineco-obstetra senior de origen andaluz, con experiencia en Francia, ahora jefe del servicio. Buenos días, Beatriz. Soy Javier Torres. Hemos revisado todo su historial, incluyendo lo que usted aportó del Centro de Salud San Gregorio. Beatriz alzó la vista. Quiero saber, ¿mi hijo tiene posibilidades reales de sobrevivir? Javier se sentó frente a ella. Su voz era grave y pausada, como la de alguien que ha hablado con demasiados pacientes en la frontera entre la vida y la muerte. Actualmente, todos los parámetros son positivos. El feto tiene un ritmo cardíaco estable, no hay signos de malformaciones visibles en la ecografía. Pero, Beatriz contuvo la respiración. Como usted fue sometida a un procedimiento invasivo, además de haber tomado medicamentos no recomendados en el embarazo, debemos realizar un seguimiento muy cercano. Tendrá que ingresar semanalmente, realizar análisis de sangre, pruebas de líquido amniótico y resonancia magnética si es necesario. ¿Y las probabilidades de vida?, preguntó Tomás. Hugo intervino. No hay muchos datos sobre nacimientos sanos en casos como este, son extremadamente raros. Pero por mi experiencia, si el feto supera la semana 24 sin signos de sufrimiento fetal, entonces hay esperanza real. Beatriz apretó los labios. Haré todo lo que sea necesario. Mientras mi hijo siga dentro de mí, no me rendiré. Inés asintió. Y nosotros tampoco. Ese día, tras varias horas más de monitoreo, Beatriz recibió el alta con la condición de regresar cada lunes para controles estrictos. Antes de salir del hospital, le entregaron un expediente temporal con copias de las ecografías, análisis y actas de la junta médica. En la portada figuraba el código del caso, caso 7290-SA, retención sospechosa de gemelo tras procedimiento de aborto. En el trayecto de regreso, Tomás no dijo mucho. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra estaba de más. Su esposa ya no era la misma mujer. Ahora era una madre sobreviviente de uno de los peores errores médicos imaginables, llevando dentro de sí a un ser que debió haber sido considerado muerto. Beatriz miraba por la ventana. Los techos rojizos de Zaragoza pasaban frente a sus ojos como una película antigua. Solo una cosa era clara, ya no era la misma Beatriz de antes. Esa noche, mientras Tomás lavaba los platos, Beatriz abrió silenciosamente su computadora. Ingresó al portal de salud del ciudadano, donde se almacenan los datos médicos de todos los pacientes en España. Tras unos pasos, accedió al historial proporcionado por el Centro San Gregorio. Primera línea. Aborto voluntario completado sin complicaciones. Ni una palabra sobre posible embarazo gemelar. Ninguna imagen de ecografía. Ningún registro de beta-HCG previa a la intervención. Solo 4 entradas breves, firmadas por Dr. Álvaro Molina. Beatriz quedó paralizada. Respiraba con dificultad. En su mente, una sola frase se repetía. No hay actividad cardíaca. A la mañana siguiente, volvió al Centro de Salud San Gregorio. Esta vez no fue por tratamiento, sino en busca de respuestas. La recepcionista la saludó con una sonrisa mecánica. Lo siento, el doctor Molina no está de guardia hoy. ¿Quiere pedir cita? No, quiero hablar con la directora del centro. Lo siento, la señora Elsa Romero está en una reunión. ¿Desea dejarle un mensaje?
Beatriz sonrió con ironía. Estoy embarazada. Aún estoy embarazada. Después de que su médico completara exitosamente el legrado. La recepcionista quedó petrificada, sin saber qué decir. Beatriz sacó de su bolso una copia del expediente del Hospital Universitario de Zaragoza y lo colocó sobre el mostrador. Si su centro no quiere aparecer en la prensa, le aconsejo que llame a alguien con más autoridad. 10 minutos después, apareció una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con una placa que decía, Elsa Romero, directora médica. Señora Martín, nos informaron que desea hablar con nosotros. Beatriz asintió y entró a la oficina con ella. Colocó el expediente sobre la mesa, hoja por hoja. Esta es una ecografía de la semana 20. Este es un análisis de beta-HCG anormalmente elevado. Esta es el acta de la junta médica. Todo demuestra que mi hijo sigue vivo. Después de que el doctor Molina dijera que había muerto. Elsa bajó la mirada y comenzó a leer. Su rostro se puso pálido. Yo, necesitaré verificar. ¿Cuánto tiempo necesita para confirmar un error que pudo haber matado a mi hijo? Por favor, mantenga la calma. Tal vez fue un caso especial de gemelos o tejido residual. ¿Alguna vez ha sido madre? La interrumpió Beatriz con voz helada. Elsa guardó silencio. Entonces déjeme explicarle lo que es ser madre. No es una línea en un diagnóstico. No es un procedimiento. Es una vida. Y su sistema estuvo a punto de destruir esa vida. Elsa tragó saliva. Solicitaré una auditoría interna inmediata. Bien, y yo enviaré una denuncia al Departamento de Salud de Aragón. No quiero una indemnización. Quiero la verdad. Y quiero que esto no le ocurra a nadie más. Beatriz se levantó. Antes de salir, dijo una última frase. Si mi hijo sobrevive, será porque su voluntad de vivir fue más fuerte que su negligencia. Al salir, Beatriz se cruzó con Clara Aguado, la joven enfermera de guardia esa noche. Clara estaba de pie cerca de las escaleras, con un expediente en brazos, y se puso pálida al ver a Beatriz. Clara, ¿usted volvió? Su voz temblaba. Sigo embarazada. Clara se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Uno de los gemelos sobrevivió. Y estoy siendo tratada en el Hospital Universitario de Zaragoza. Clara se quedó paralizada. Un momento después, balbuceó. Yo no lo sé. No me permitieron entrar esa noche. Tú no tienes la culpa. Pero debes saber que el silencio también es complicidad. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, si necesitas que haga algo. Yo ayudaré, testificaré. Tengo el registro escrito de mi turno esa noche. Beatriz esbozó una leve sonrisa. Guárdalo. La verdad necesita de quien recuerde. Al llegar a casa, Beatriz abrió el armario y sacó un viejo álbum donde había guardado la primera ecografía de su embarazo. La imagen en blanco y negro era borrosa, pero ella aún recordaba perfectamente cómo se sintió al verla por primera vez. Su corazón acelerado, sus manos temblando, las lágrimas brotando. Colocó la ecografía antigua junto a la impresión más reciente, donde el pequeño aparecía con claridad, su corazón parpadeando en rojo bajo el Doppler, como una afirmación silenciosa. Sigo aquí, mamá. Beatriz apoyó la mano sobre su vientre, por primera vez desde aquella noche fatídica, y susurró. Hijo, mamá ha vuelto. Ese fin de semana, Beatriz envió una denuncia formal al Departamento de Salud de Aragón, acompañada de todo el expediente del nuevo hospital, imágenes actuales del ultrasonido, prescripciones erróneas y el acta de la junta médica. Todo contaba con la firma de especialistas acreditados. La denuncia no era extensa, pero sus palabras eran frías y claras como un cuchillo. Yo, Beatriz Martín, confirmo haber sido diagnosticada erróneamente con muerte fetal en el Centro de Salud San Gregorio en la semana 15 de gestación. Tras realizar un legrado bajo la indicación médica, se descubrió posteriormente en el Hospital Universitario de Zaragoza que sigo llevando un feto vivo, actualmente en la semana 21. Solicito una investigación completa del procedimiento, los equipos ecográficos utilizados y todos los factores involucrados.
No busco dinero, busco la verdad y responsabilidad. Solo 3 días después, se formó una comisión de inspección interna. Beatriz recibió una llamada de Luis Estrada, investigador del Departamento de Salud, originario de Galicia, con voz grave y pausada, el tono tranquilo de quien está acostumbrado a escuchar tragedias. Buenos días, señora Martín. Yo estaré a cargo de su expediente. Solicitaremos acceso a todos los documentos originales del Centro San Gregorio para su revisión. Además, si cuenta con pruebas adicionales, por favor envíemelas por correo electrónico o en persona. Tengo la lista de enfermeras de turno esa noche, el nombre de la recepcionista, y una copia escaneada del registro manuscrito de la enfermera Clara Aguado. Muy bien, usted ha hecho más de lo que se espera de una ciudadana. Lo valoro mucho. ¿Usted cree que tengo posibilidades reales de conocer la verdad? Preguntó Beatriz. Tiene posibilidades. Pero seré honesto. Este sistema no gusta de admitir errores. Funciona sobre el silencio, y la responsabilidad suele colarse por las rendijas de los informes. Entonces taparé cada una de esas rendijas. Una semana después, mientras Beatriz descansaba en casa bajo vigilancia especial, Tomás volvió de la farmacia con un sobre sellado. Dentro había una copia del historial clínico del Centro San Gregorio, enviada por el Departamento de Salud bajo la Ley de Transparencia Administrativa. Beatriz revisó página por página. Todo estaba digitado, pero la información era escandalosamente escasa. No había imágenes de ecografía. No había actas de juntas médicas. No había informes histológicos. Solo unas pocas líneas. 15.03 embarazo de 15 semanas. Sin latido fetal. Diagnóstico, muerte fetal. La paciente consciente. Procedimiento de aspiración. Procedimiento iniciado a las 3:15 de la mañana y finalizado a las 3:27 de la mañana. Sin complicaciones. Se receta ibuprofeno más amoxicilina. Se agenda revisión en una semana. Beatriz entrecerró los ojos al ver la firma. Solo aparecía un nombre, Dr. Álvaro Molina. Se detuvo. Nadie más firmó. Nadie más revisó. No hay patología. No hay nada. Tomás, esto es una broma macabra. Tomás apretó el puño. No es una broma. Es negligencia sistemática. Al día siguiente, ella volvió al Hospital Universitario de Zaragoza para ver a Inés Ramos. ¿Podrías ayudarme a verificar esto?, preguntó Beatriz, entregando la copia del expediente del centro anterior. Inés la tomó, la revisó unos segundos y la dejó sobre la mesa. Sinceramente, tienes en tus manos un caso típico de intervención sin respaldo médico suficiente. Un médico que no guarda imágenes, no utiliza Doppler, no realiza análisis previos antes de tomar la decisión de hacer un legrado. Eso es gravísimo. ¿Pero eso está reflejado en los protocolos? La ley actual no obliga el uso de Doppler ni de beta-HCG antes de un legrado, a menos que haya síntomas clínicos complejos. Eso deja todo en manos de la experiencia del médico. Y si esa experiencia se equivoca, entonces el resultado es lo que te pasó a ti. Beatriz apoyó la cabeza sobre las manos. Si no hubiera escuchado a mi instinto, mi hijo habría sido asesinado y nadie lo sabría. Inés suspiró. Este sistema todavía depende demasiado del olfato clínico, y no lo suficiente de los protocolos. Y me temo que el doctor Molina es un ejemplo claro de esa vieja medicina. 3 días después, el Departamento de Salud citó al doctor Álvaro Molina para declarar. La prensa aún no conocía el caso, pero dentro del ámbito médico, la noticia ya comenzaba a circular. Clara Aguado llamó a Beatriz el lunes por la mañana. Señora Beatriz, escuché que él está muy molesto. Algunos dicen que el doctor Molina fue directo a exigir explicaciones a la directora Elsa por haber entregado el expediente a los inspectores. ¿Todavía no cree que cometió un error? Para nada, dijo, llevo 30 años haciendo esto. Nunca nadie me ha cuestionado. Beatriz soltó una risa amarga. ¿Y quién se atrevía? ¿Quién sobrevivió para hacerlo? Clara guardó silencio, luego añadió.
Si lo necesita, todavía tengo el original del registro de esa noche. Puedo enviarlo al departamento. Por favor, lo antes posible. Ese viernes, el doctor Hugo Landa, quien participó en la junta médica, organizó una sesión interna en el hospital titulada El caso Beatriz Martín. Advertencia sobre diagnósticos de muerte fetal. Asistieron más de 40 médicos, enfermeros y residentes. Hugo, frente a la pantalla, mostró la ecografía actual, junto con una tabla comparativa de los análisis de sangre de Beatriz. Miren esto. Beta HCG en la semana 16 en 65,000 y L totalmente normal. Si se hubiera hecho este análisis antes del legrado, se habría detectado un embarazo activo. Pero nadie lo hizo. Un residente levantó la mano. Doctor, eso significa que en todos los casos de muerte fetal, se debería hacer beta HCG y Doppler. Hugo asintió. Correcto. Y a partir del caso de Beatriz, propondré que eso se convierta en una recomendación obligatoria en el sistema público de salud. Después de la reunión, Inés se acercó a Hugo en el pasillo. ¿Crees que Beatriz ganará? Ya está ganando. Cada paso que da es una bofetada a esa medicina perezosa a la que nos hemos acostumbrado por demasiado tiempo. Esa noche, en casa, Beatriz recibió un correo de Luis Estrada. Hemos finalizado la primera fase de la investigación. Confirmamos, el equipo Doppler del Centro San Gregorio no funcionaba desde hacía 62 días antes de su procedimiento. No hay reportes de reparación registrados en el sistema técnico. Además, no figura la firma de un segundo médico en el diagnóstico de muerte fetal. Conclusión preliminar. Incumplimiento de los protocolos de diagnóstico clínico. Beatriz apoyó las manos sobre la mesa, temblando. Ella ya lo sabía, pero que eso se convirtiera en una conclusión oficial hizo estallar toda emoción contenida. Tomás, de pie detrás de ella, leyó el correo por encima del hombro. Ya empezó, y no va a terminar aquí, respondió Beatriz con voz firme. Abrió su celular y buscó la ecografía más reciente. En ella, el bebé giraba sobre sí mismo, con las manitos cerca del rostro, como saludando. Una criatura que había sido declarada muerta, y que seguía viva gracias al instinto de una madre. Beatriz le envió la imagen a Inés con un mensaje. Gracias. Porque ustedes creyeron en mí, incluso cuando yo misma dudaba. Inés respondió casi al instante. No es que creyéramos en ti, es que nos obligaste a abrir los ojos. Una semana después de la publicación del informe preliminar de los inspectores, Beatriz recibió una llamada de María Cañizares, periodista de investigación del canal regional Aragón Noticias. Señora Martín, sé que esto es personal y difícil, pero si usted nos lo permite, queremos entrevistarla. No para explotar su dolor, sino para despertar conciencia. Beatriz guardó silencio unos segundos. Miró a Tomás cortando fruta en la cocina, y luego bajó la vista hacia su vientre, donde una vida seguía aferrándose cada día. No, aún no estoy lista para hablar. No públicamente. Lo entiendo completamente, pero también quiero que sepa algo. Ya hay 2 enfermeras anónimas que se han puesto en contacto con nosotros. Hablaron sobre el ecógrafo dañado durante largo tiempo en San Gregorio. Y también dijeron que el doctor Molina suele manejar los turnos nocturnos por su cuenta, sin seguir protocolos. Beatriz suspiró. Lo pensaré, pero no quiero que mi hijo crezca siendo famoso por el dolor. Le prometo que si se filtra alguna información, será sobre la verdad, no sobre escándalos. Dentro del Centro de Salud San Gregorio, el terremoto comenzaba a propagarse. El doctor Álvaro Molina fue suspendido temporalmente por 15 días para facilitar la investigación, pero no se mantuvo en silencio. Envió una queja al Colegio Nacional de Médicos, junto con una publicación en su perfil personal, donde tenía más de 3.000 seguidores del ámbito médico conservador. El diagnóstico de muerte fetal es una de las tareas más complejas y delicadas de la obstetricia. Llevo 30 años en esta profesión y jamás nadie ha dicho que soy negligente. Los errores médicos son inevitables.
Pero convertir una decisión clínica en un juicio público es una amenaza para toda la profesión. El artículo generó reacciones divididas. Algunos médicos lo defendieron, pero muchos profesionales jóvenes expresaron indignación. Clara Aguado, la enfermera que estuvo de turno la noche del procedimiento de Beatriz, leyó el artículo y lanzó el teléfono sobre la cama. Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento, susurró, temblando de rabia. Esa misma noche, Clara le escribió a Beatriz: voy a hablar, no puedo seguir trabajando en un lugar que niega la verdad. Beatriz respondió: gracias. Pero, ¿estás preparada para lo que vendrá? Si no lo hago, entonces todas las clases sobre salvar vidas que recibí no valen nada. 2 días después, Clara se reunió en secreto con la periodista María Cañizares. La conversación se dio en una cafetería pequeña en Paseo Independencia. Yo estaba de turno esa noche. Vi cómo ingresaron a la señora Beatriz, sangrando, pero consciente. Le sugerimos al doctor Molina esperar hasta la mañana para una junta médica, ya que el Doppler no funcionaba. Pero él dijo: no hace falta. Ya vi lo suficiente. ¿Él le permitió entrar a la sala?, preguntó María. No, cerró la puerta. La intervención duró poco más de 10 minutos. Nadie presenció nada, no hubo confirmación, no se guardó ninguna imagen de la ecografía, no se hizo análisis de beta-HCG. A la señora Beatriz se la empujó fuera con unos antibióticos y el consejo de descansar. María grabó todo. Su voz se volvió más grave. Si es necesario testificar, lo haría con nombre. Clara dudó. Todavía no estoy segura, pero si él sigue negándolo, lo haré. Un día después, se publicó el primer reportaje sobre el caso en el sitio de Aragón Noticias. Un feto sigue con vida tras ser declarado muerto. Fallas en el sistema de salud. El artículo no mencionaba a Beatriz por nombre. La llamaban una mujer de 33 años residente en Zaragoza. Incluía el testimonio de una enfermera anónima y extractos del informe de los inspectores del Departamento de Salud. La reacción fue inmediata. Los comentarios en redes sociales se dividieron claramente en 2 grupos: los que se indignaban por la negligencia del sistema y los que cuestionaban la veracidad de la historia. Beatriz recibió un mensaje de María y de inmediato revisó las redes. Bajo una publicación compartida por Aragón Noticias, apareció un nombre familiar: Dr. Francisco Aznar, intensivista muy conocido en la región, quien escribió: no sé quién es esta mujer, pero si esto es cierto, todos debemos inclinarnos. ¿Un feto que sobrevive a un diagnóstico erróneo? Esto no es un fallo, es una herida mortal. En el centro San Gregorio, el ambiente se volvió denso. Varios empleados fueron llamados a entrevistas privadas. La directora, Elsa Romero, convocó a una reunión urgente. Se paró frente a la sala, con voz cansada. Hablaré con claridad. El caso del Dr. Molina está siendo investigado por el Departamento de Salud. No haremos comentarios públicos. Toda información que salga debe estar verificada. Un joven médico, Dr. Mark Gutiérrez, alzó la voz. ¿Y qué pasa con los demás pacientes? ¿También fueron tratados así? No haremos suposiciones sin pruebas, respondió Elsa. Clara, sentada al fondo, permanecía callada, apretando su teléfono en el bolsillo del uniforme. En su mente aparecía el rostro de Beatriz. No uno lleno de rabia, sino el de una madre que creyó en la bondad de la sanidad pública, y fue traicionada. Sabía que no podía seguir callando. Beatriz no seguía todas las noticias, pero Tomás le informaba cuando surgía algo importante. Era cuidadoso, sabiendo que su estado emocional era delicado. Una noche, le mostró el móvil, con cierta vacilación. Noticias de Aragón Noticias. Una enfermera de turno confirmó que se violaron los protocolos. El artículo cita también al Departamento de Salud. Beatriz se quedó en silencio. Es Clara. Seguramente. Ella se incorporó, puso una mano sobre su vientre y sintió una leve patadita. El bebé respondía: sigo aquí, y alguien ya ha alzado la voz por mí. Esa noche,
Mientras Tomás dormía, Beatriz salió al balcón. Miró el cielo oscuro, sin estrellas. Sacó su teléfono y reprodujo una vieja grabación de la primera junta médica en el Hospital Universitario de Zaragoza. Beatriz, aún tienes un feto vivo en tu útero. Aproximadamente 20 semanas. Ritmo cardíaco estable. La escuchó 3 veces. Era el instante en que su existencia se había roto, y reconstruido con un milagro sangriento. Y ahora, ese milagro ya no era su secreto. Abrió su correo electrónico y escribió un mensaje breve a María Cañizares. Acepto la entrevista, pero solo de espaldas. Sin nombre, sin rostro, sin identidad, solo voz. La respuesta llegó en 10 minutos. Gracias. Vamos a contar esta verdad juntas. Nadie tiene derecho a arrebatar una vida, ni en la oscuridad ni bajo la luz del quirófano. Finalmente, tras casi un mes de investigación, la Comisión del Departamento de Salud de Aragón llegó oficialmente al Centro San Gregorio para una inspección directa. Fue una visita sorpresa, la mañana de un martes, justo cuando Beatriz estaba ingresada en el Hospital Universitario de Zaragoza para el control del desarrollo fetal en la semana 24 del bebé sobreviviente. La noticia de la inspección se propagó como pólvora. En San Gregorio, los pasillos normalmente tranquilos se tornaron caóticos. Los jefes de área fueron convocados de inmediato. Clara Aguado estaba cambiando un vendaje cuando la llamaron con urgencia a la oficina administrativa. El jefe de la comisión era Luis Estrada, el mismo investigador que Beatriz conocía. Llegó acompañado de 3 funcionarios más, todos con credenciales visibles del Departamento de Salud. En sus manos llevaban un expediente de casi 10 centímetros de grosor, con la etiqueta en la portada. Caso 7290 SA caso Beatriz Martín. Luis no perdió tiempo. Habló con firmeza. Estamos aquí por orden oficial del Departamento de Salud de Aragón para revisar todos los expedientes obstétricos de los últimos 3 meses, con especial atención al caso del 15 de marzo atendido por el Dr. Álvaro Molina. Solicitamos el historial clínico original, el registro de mantenimiento del equipo, el libro de turnos y la lista del personal presente esa noche. La directora Elsa Romero trató de mantener la calma. Por supuesto, colaboraremos al máximo. Se giró hacia la coordinadora. Extraigan el expediente electrónico, contacten con el área técnica y localicen al doctor Molina. Pero la secretaria respondió nerviosa. El doctor Molina pidió 3 días de licencia por motivos personales. Luis alzó una ceja. Entonces iremos a su domicilio si es necesario. Beatriz recibió la noticia esa misma tarde. Tomás, que había salido del hospital para buscar ropa, pasó por el centro de salud y presenció la confusión. Llamó de inmediato. Ya llegaron. Todo el centro está en crisis. Escuché que su ecógrafo no tuvo Doppler por más de 2 meses. Beatriz intentó incorporarse. ¿Pudieron confirmarlo? Sí. Un técnico fue llamado y confirmó que reportó el fallo desde enero. Pero nadie autorizó la reparación. ¿Y los otros casos? Escuché a un inspector decir que al menos 6 casos de muerte fetal, en ese período no tienen imágenes ni análisis beta-HCG. Exactamente igual al tuyo. Beatriz quedó en silencio. 6 vidas que podrían haberse interrumpido por un equipo que no funcionaba. Tomás, si eso es cierto, entonces, puede que hayan matado niños por error. Y nadie lo supo. La voz de Tomás se quebró. Sí, y aún así, la gente lo sigue llamando un procedimiento legal. En el Centro de Salud San Gregorio, Clara fue convocada a una reunión privada con 2 inspectores. Luis se sentó frente a ella, con una mirada serena pero firme. Sabemos que usted estuvo de turno la noche en que ocurrió el incidente. Sí. ¿Sabe cuándo dejó de funcionar el Doppler? Lo recuerdo bien. Se dañó a comienzos de enero. Informamos al área técnica, pero nos dijeron que no había presupuesto para reemplazar el equipo. ¿El doctor Molina solicitó usar otro equipo? No, él dijo, yo sé cómo se ve un feto muerto con ultrasonido en blanco y negro.
No necesito Doppler. ¿Alguien presenció el procedimiento? Nadie. Él pidió que todos salieran de la sala. No hubo otro médico, ni personal de enfermería. ¿Usted anotó eso en el registro del turno? Sí, tengo una copia en casa. Puedo enviársela esta misma tarde. Luis asintió. Aprecio mucho su cooperación, Clara. Necesitamos personas valientes como usted. Clara tragó saliva. Solo quiero que nadie más pase por lo que vivió Beatriz Martín. Eso es todo. A la mañana siguiente, se envió un informe preliminar a todo el sistema de salud de Aragón. Un extracto decía: tras la inspección del equipo en el centro San Gregorio, se confirma que el ecógrafo principal careció de función Doppler desde el 6 de enero hasta el 20 de marzo. No hay constancia de solicitudes de reparación. Durante ese periodo, se documentaron 7 casos de manejo de muerte fetal, sin imágenes de ultrasonido, sin análisis de la hormona HCG y sin verificación por un segundo profesional. Beatriz sostuvo la hoja impresa como si estuviera leyendo una acusación contra su propio hijo aún no nacido. Tomás, de pie detrás de ella, le puso la mano en el hombro. La verdad está saliendo, Bea. Pero alguien asumirá la responsabilidad. En Zaragoza, el Departamento de Salud convocó a Beatriz para una reunión privada. Luis Estrada la recibió en una oficina modesta dentro de un edificio administrativo antiguo. La investigación continúa, pero ahora hay un asunto que necesitamos que confirme. ¿Cuál? El doctor Molina se ha negado a admitir error. En su declaración, dijo: tengo 30 años de experiencia. Sé cuándo un feto está muerto. Actué según las circunstancias. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Aún cree que tenía razón? Él afirma: sin Doppler, hay que confiar en la percepción clínica. Si hay un error, es un riesgo, no una culpa. No, eso no es un riesgo. Eso es arrogancia e irresponsabilidad. Luis asintió. Estamos proponiendo la suspensión definitiva de su licencia médica y llevaremos el caso al Comité Disciplinario de Salud. Beatriz apretó los puños. No busco venganza. Solo quiero que no tenga más oportunidades de arrebatar una vida. Esa noche, un reportaje especial se transmitió por Aragón Noticias. En la penumbra, una mujer hablaba de espaldas a la cámara, su voz temblorosa pero firme. Confié en el sistema. Confié en el médico, pero en solo 12 minutos estuve a punto de perder al hijo que esperé 8 años. Un niño fue sentenciado a muerte en silencio. No hablo para que me compadezcan. Hablo para que, algún día, nadie tenga que abrazar un vientre vacío sin saber que está viviendo con el dolor de un error que pudo evitarse. No se veía su rostro, pero su voz conmovió a miles. En redes sociales, comenzó a viralizarse el hashtag una vida sobrante. De vuelta en su habitación del Hospital Universitario de Zaragoza, Beatriz recibió la mejor noticia. El latido fetal era estable, y los índices de desarrollo correspondían a la semana 24. El bebé seguía con vida, luchando a pesar de todo el daño causado por una medicina negligente. Beatriz miró a Tomás, con los ojos húmedos pero ya sin debilidad. Voy a escribir una carta. No para demandar, para cambiar. No vamos a callar. Tomás le tomó la mano. Yo iré contigo, hasta el final. Ella apoyó la otra mano sobre su vientre. Por nuestro hijo, y por todos los que nunca tuvieron a alguien que hablará por ellos. En el 8º mes de gestación, Beatriz fue ingresada oficialmente en el Hospital Universitario de Zaragoza para monitoreo constante. La lucha por conservar a ese hijo que todos creían perdido ya no era una travesía silenciosa, sino una campaña vital con significado profundo. La habitación 412 fue acondicionada especialmente para ella, con equipo completo, y médicos y matronas en turnos constantes. Nadie en el equipo tenía permitido usar la palabra riesgo frente a la paciente. Ella ya cruzó más de la mitad del infierno. Ahora es momento de mostrarle la luz, instruyó la doctora Inés Ramos al equipo en su primer turno de septiembre. Durante las últimas semanas,
Beatriz no era solo una embarazada más. Se convirtió en símbolo de una batalla brutal entre la confianza, la vida y la dignidad. Continuó escribiendo su diario cada día, poniéndole título como si quisiera redefinir su propia historia. Día 242. El bebé sigue pateando. Sigue vivo. Sigue perdonando. Día 247. Un doctor vino a darme la mano y dijo, usted nos enseñó a volver a mirarnos. Una semana antes de la fecha estimada, el jefe de obstetricia, Dr. Javier Torres, anunció que optarían por una cesárea programada en la semana 39 para minimizar cualquier riesgo. Queremos controlarlo todo. El bebé está completamente desarrollado. Programamos la fecha para el 19 de octubre. Si no hay cambios, ese día lo conocerá. Beatriz apretó la mano de Tomás. Es nuestra hija, y aún no le pusimos nombre. Tomás sonrió suavemente. Sé en qué estás pensando. Ella lo miró y susurró. Porque es el alma que nunca abandonó a su madre. 19 de octubre. Beatriz fue llevada al quirófano en la madrugada, en un silencio casi sagrado. La doctora Inés Ramos estaba allí desde temprano, junto con el anestesista y todo el equipo. Cada instrumento fue revisado al detalle. ¿Estás lista? Inés le tomó la mano, con una mirada ya no de médica, sino de amiga. Sí, hoy, ya no tengo miedo. Tomás no pudo entrar al quirófano, pero esperaba afuera, aferrado a un rosario que había pertenecido a su padre. Nunca había creído en milagros, hasta que Beatriz salvó al hijo que dijeron que estaba muerto. La cirugía comenzó a las 8:17 de la mañana. El ambiente era solemne, cada movimiento era medido al segundo. Nadie respiraba fuerte. 8:42 de la mañana. Un llanto débil, pero claro, rompió el silencio. Es niña, exclamó Inés, inclinándose para recibir al bebé. Con cuidado, el cordón umbilical está adherido al útero, advirtió una enfermera. Corten, su piel está bien, coloración normal, extremidades completas, latido estable. El llanto se volvió más fuerte, llenando la sala como una campana en una catedral. Beatriz rompió en llanto, aunque estaban suturándola, murmuró entre sollozos. Alma, ya llegaste, ya estás aquí. Inés se acercó con la bebé en brazos. Mírala, esta es la vida que el sistema quiso borrar. Pero tú la salvaste. Beatriz, con las manos temblorosas, tocó la mejilla de la niña. Gracias por no dejarme. Perdón por haberme quebrado. Perdón. Inés le susurró. No, fue gracias a tu duda. Que hoy ella está viva. Alma pesó 3.1 kilogramos, midió 51 centímetros. Piel rosada, reflejos normales, sin malformaciones. Las pruebas neonatales en las primeras 48 horas fueron negativas para cualquier anormalidad. Un milagro completo. El nacimiento fue registrado en los documentos de formación médica regional bajo el título Supervivencia de gemelo tras diagnóstico erróneo de aborto. Caso a término exitoso. Inés imprimió 2 copias. Una se la entregó a Beatriz. La otra, a la biblioteca médica de la ciudad. Esta es una historia que los futuros médicos deberán leer. No por la medicina, sino por la humanidad. En casa, Tomás colgó un pequeño cartel de madera en la puerta de la habitación de su hija. Grabado a mano, se leía: Bienvenida, Alma. Eres la verdad que nadie pudo borrar. La foto de Alma acostada sobre el pecho de Beatriz fue tomada por Tomás y enviada en privado a Clara Aguado. La niña vive, Clara. Gracias a ti. Gracias a una sola verdad en medio de tanto silencio. Clara respondió de inmediato. Gracias a ti por luchar. Ella crecerá sabiendo que su madre no solo fue madre, sino una guerrera. 2 semanas después del nacimiento, la recuperación de Beatriz era estable. En una rueda de prensa cerrada organizada por el Departamento de Salud de Aragón, la directora del Centro de Salud San Gregorio, la señora Elsa Romero, leyó la declaración oficial ante el Consejo Médico, la prensa y representantes de la familia de Beatriz. Tras el proceso de investigación,
confirmamos que el centro vulneró el protocolo de verificación en casos de muerte fetal. No se utilizó Doppler, no se realizó análisis de beta-HCG ni hubo confirmación de un segundo médico. Esta falta condujo a una decisión equivocada de gran gravedad. El auditorio guardó silencio absoluto. Elsa continuó, con la voz entrecortada. El centro asume la responsabilidad. En lo personal, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a la señora Beatriz Martín y a su hija Alma. Cometimos un error. Beatriz se puso de pie. Sostenía a Alma en brazos cuando caminó hacia el centro de la sala de reuniones. Acepto esas disculpas. No por mí, sino por mi hija. Pero para poder dormir en paz, necesito algo más que palabras. Necesito cambios reales. Volviéndose hacia el investigador Luis Estrada, quien la había acompañado desde el comienzo del caso, continuó. Deseo solicitar una audiencia con el representante del Departamento de Salud Regional. Tengo una propuesta formal. 3 semanas más tarde, Beatriz ingresó a una gran conferencia en el Departamento de Salud de Aragón, donde participaban representantes de hospitales, médicos y enfermeros de toda la región. No pronunció un discurso escrito. Se colocó sola frente al micrófono, con Alma dormida en brazos, y dijo: En esta sala, quizá alguien considere que mi caso es raro. Precisamente, por ser inusual, merece ser enmendado. Porque la próxima vez podría no haber nadie con vida que cuente lo ocurrido. Una enfermera en la primera fila rompió a llorar. No permitamos que una decisión errónea en 5 minutos acabe con una vida que necesitó 9 meses para formarse. No pido castigos. Pido que, a partir de hoy, todo procedimiento que concluya muerte fetal incluya Doppler funcional, análisis de beta-HCG y confirmación médica por un segundo profesional. La sala permaneció muda. Beatriz inclinó la cabeza y concluyó: Esto no lo hago por mí. Lo hago por los bebés que nunca llegaron a llorar. Un mes después de esa conferencia, la propuesta de Beatriz fue aceptada oficialmente por el Departamento de Salud de Aragón. Su exigencia, los 3 pasos de verificación obligatorios antes de diagnosticar muerte fetal, fue admitida y sometida a estudio para implementarse en toda la red pública. Luis Estrada le comunicó la buena noticia por teléfono. Señora Martín, estoy en la reunión de cierre. Obtuvieron unanimidad total. Publicaremos la nueva guía en los próximos 45 días. Beatriz casi no podía hablar. ¿Es verdad? No solo estamos cambiando un documento, ¿sabe? Estamos reescribiendo la forma en que la medicina respeta la vida. En redes sociales, el clip de su intervención en la conferencia fue compartido millones de veces. No necesitó mostrar su rostro ni decir su nombre. Su voz, como la de una madre emergiendo de la oscuridad, movilizó a miles. El hashtag numeral una verificación más se convirtió en símbolo de un movimiento. Ahora, mujeres embarazadas exigen la prueba de Doppler y análisis hormonal antes de cualquier procedimiento. Una mujer en Sevilla escribió: Casi me realizan una intervención por una conclusión apresurada. Pero pedí una verificación más. Gracias a eso, hoy tengo a mi hija. Beatriz leyó esas palabras en silencio, con Alma durmiendo en su pecho. Cada mensaje era una vida salvada de caer en la oscuridad. En cuanto al doctor Álvaro Molina, tras meses de disputas y apelaciones, perdió definitivamente su licencia médica ante el Comité Disciplinario Nacional. La decisión, emitida tras una sesión privada de casi 5 horas, se basó en la documentación de la investigación, el testimonio de la enfermera Clara Aguado, el informe de inspección y los expedientes del Hospital Universitario de Zaragoza. El informe concluyó: el doctor Álvaro Molina incurrió en una grave infracción de las normas profesionales en el diagnóstico de muerte fetal. No utilizó el equipo apropiado, no contó con la confirmación de un segundo profesional, no realizó los análisis necesarios y se negó a reconocer su error incluso frente a documentos que demostraban la realidad. Beatriz recibió la noticia de boca de Luis en una tarde soleada. No celebró, ni sonrió, simplemente dijo:
Nadie debería alegrarse de que un médico pierda su licencia. Pero tampoco podemos guardar silencio cuando una vida estuvo al borde de perderse por simple arrogancia. Luis respondió, yo pensaba que el sistema médico era inmutable. Usted me hizo ver que estaba equivocado. A principios del año siguiente, Beatriz fundó oficialmente el grupo de apoyo para mujeres en situaciones de probable error médico, llamado Una Verificación Más, junto a Clara Aguado, la enfermera, y Sofía Morales, su amiga que antes la tachó de loca imaginándolo todo, pero ahora pedía perdón y ofrecía apoyo incondicional. No sé qué te dije en aquel entonces, Bea. Sofía se emocionó en la primera reunión. Beatriz sonrió. Antes pensabas que yo estaba loca, pero ahora veo que necesitamos locas como tú para despertar al sistema. Cada semana, el grupo ofrece consultas online gratuitas para mujeres con dudas sobre diagnóstico de muerte fetal. En 3 meses han ayudado a más de 200 mujeres. 3 de los casos revisados confirmaron errores, y uno fue de gemelos, como el caso de Beatriz. Una madre de León, Marta Ortega, de 28 años, le escribió un correo extenso. Si no fuera por su grupo, no hubiera cuestionado al médico. Casi firmo la autorización. Hoy tengo gemelos sanos. Usted salvó a mi familia. Tomás imprimió la carta, la enmarcó y la colgó en la sala junto a su foto de boda. Esto es la mejor prueba de que no estabas equivocada. Has dado soporte a cientos de vidas. Beatriz asintió, luego se quedó pensativa. Sabes, hubo un momento en que pensé que Alma sería mi hijo final. Pero ahora sé que ella es la primera en una larga fila de cambios. En la conferencia médica regional celebrada en Pamplona, el junio siguiente, Beatriz fue invitada como ponente especial. Ya no llamada paciente, sino vocera de las madres victoriosas tras un error médico. El auditorio esperaba ansioso. Beatriz subió al podio, vestida con una camisa blanca, mientras Alma, casi de 1 año, dormía en brazos de Clara en la primera fila. Empezó con una historia personal. Un día me despertaron a las 3 a.m., con el aviso de que mi bebé estaba muerto. Lloré, firmé. 3 semanas después, descubrí que seguía vivo en mi vientre. Si no hubiera insistido, si nadie me hubiera creído, hoy sería la madre de un hijo muerto. No por mi cuerpo, sino por la falta de una verificación más. El auditorio permaneció en absoluto silencio. Continuó. Podemos equivocarnos, pero no podemos detenernos antes de verificar. No dejemos que la medicina se convierta en una sentencia por no mirar otra vez. Una ovación retumbó. Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. No soy médico, soy madre, y creo que nadie conoce más su cuerpo que una madre. 1 año después del nacimiento de Alma, Beatriz regresó al Centro de Salud San Gregorio, que fue el inicio de todo, no para confrontarlo, sino para cerrar el ciclo. El centro había sido reformado. Nuevo equipo, nuevos protocolos, gran parte del personal cambiado. Un joven recepcionista, Daniel Ruiz, la atendió amablemente, sin saber que ella fue la mujer que desestabilizó todo el sistema. ¿En qué puedo ayudarla? Beatriz sonrió y respondió, solo quiero comprobar si un lugar que me hizo perder la fe. Hoy es diferente. Daniel asintió. Hay muchos cambios. Ya no se hace ningún procedimiento sin análisis de sangre y Doppler. Es obligatorio por normativa. Beatriz alzó la vista y miró el pasillo. Paredes renovadas, luces brillantes, ambiente sereno. No había rencor, sino cierre. Antes de irse, tomó a Alma, que ya caminaba sola, y la colocó frente al tablero electrónico donde se leía. Cada vida merece verificaciones rigurosas, nuevos protocolos 2026. Beatriz se inclinó y besó la frente de su hija. Eres el regalo de la vida, y la gran lección para la medicina. Se marcharon del centro que fue su abismo, convertido en símbolo. La verdad puede ser olvidada, pero no puede ser borrada. La historia de Beatriz nos muestra que, la vida, por frágil que sea, merece ser valorada y verificada hasta el final.
Un pequeño error en la medicina puede arrebatar no solo la existencia de un niño, sino también la confianza de una madre. Pero del dolor, si se tiene el valor de levantarse, la verdad puede ser restaurada y el cambio puede comenzar. La acción de una mujer común puede hacer que todo un sistema se detenga a reflexionar. La mayor lección es, nunca guardes silencio cuando la vida es menospreciada. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.